Un género cinematográfico que a día de hoy se está volviendo a poner de moda, gracias a cintas, sobre todo de terror, como la saga VHS, o las más recientes, El Ritual del Libro Rojo, o A Nightmare Radio, es el de antologías. Durante los años 70 y 80 se popularizaron muchísimo, gracias a producciones de la famosa compañía británica Amicus, sobre todo. Era un formato muy entretenido, ya que podrían haber algunas historias que no te gustaran, pero otras que te llegaran a entusiasmar, con lo que, al tratarse de películas episódicas, el entretenimiento estaba asegurado. Hoy traigo una colección de esas películas, algunas las recordaréis, seguro. Así que dicho esto, vamos al lío. Empezamos por la que quizá sea la más antigua de la lista, la gótica y pintoresca Black Sabbath. Como curiosidad, comentar que sí, la popular banda de música cogió su nombre de este film italiano de 1963. Dirigido por el maestro Mario Bava, se trata de 3 historias de terror diversas que cabalgan entre el terror folclórico y el giallo más clásico. Con un Boris Karloff en el reparto, una pieza de obligado visionado sin duda. ¿Qué decir de esta cinta? Es de mis favoritas. Una película muy teatral, con grandes actores de la época y del género, como son Vincent Price, Donald Pleasence y John Carradine, ofreciendo 3 historias con tonos muy humorísticos, pero sin abandonar el trasfondo del terror más clásico. Con toques de gran originalidad, el film cuenta con una de las escenas más surrealistas de la historia, la famosa retahíla del árbol genealógico de los monstruos. Máscaras de carnaval, vampiros familiares y seres silbadores serán algunas de las bizarradas que encontrarás en la película. Una joyita de culto. Archiconocida película de ciencia ficción y terror de los 80, que fue, desgraciadamente, recordada en su día por un terrible accidente durante el rodaje que acabó trágicamente con la vida de 3 personas. Estamos ante una producción del mismísimo Spielberg, quien dirigió el segundo segmento, que cuenta con 4 historias muy entretenidas y que sin duda alguna, todo el que la vio en su día se acordará del magnífico John Lithgow, viendo a aquel duende en el ala del avión. Viajamos ahora a 1973, para ver esta joya no tan conocida como otras de la británica Amicus, quien ya había producido el año anterior la primera película basada en los cómics de Historias de la Cripta, que era otra cinta del tema que estamos tratando en el vídeo. En esta, 5 pesadillas recurrentes, contadas por sus respectivos afectados, serán el hilo conductor para que disfrutemos de las historias que nos contarán los protagonistas del film. Una cinta que, ciertamente teniendo un par de historias bastante irregulares, resulta muy entretenida. 3 historias, totalmente diferentes, pero con un denominador común. Fueron escritas por Stephen King. Esta cinta cuenta con una Drew Barrymore interpretando 3 roles distintos, en los que un gato será el encargado de enlazar los 3 cuentos, para así salvar a una pequeña de un terrible final. Con un James Woods en uno de los segmentos más impactantes, de imprescindible visionado. Telefilm dirigido con maestría por el grandísimo John Carpenter. Una locura visual y argumental que irá desde un thriller de asesino en serie hasta una historia de visiones paranormales. Con papeles de Mark Hamill, Robert Carradine, David Warner y con cameos hasta del mismísimo Wes Craven, estamos ante un producto digno de su director. Este es sin duda el mejor exponente en el género cinematográfico que estamos tratando. Y es que, juntando a Stephen King como guionista, incluso protagonizó el segundo segmento, y a George Romero como director, el resultado no podía ser mejor. 5 historias enlazadas por un cómic de terror con una historia entre un padre y su hijo, encontrándose el propio descendiente de King, Hugh Hill, en el papel del niño, a cual mejor y con un desenlace enloquecido. Con una estética muy de cómic, la película nos trajo una secuela 5 años más tarde, que para mí supera a la primera, con aquella historia del gran jefe cabeza de madera y la mancha del lago. Ya a principios del nuevo siglo, una tercera parte fue presentada, sin los autores originales,
y sinceramente es totalmente olvidable. Curiosidad, cuanto menos, con 4 historias de lo más variado. Entre el reparto, Emilio Estevez en uno de los segmentos más recordados y Lance Henriksen en el rol de un sacerdote que pierde la fe y debe enfrentarse de cara con el mal. Lo dicho, una curiosidad. Conocido telefilm con 3 historias muy interesantes, en las que, siempre interpretadas por la misma actriz, una magnífica Karen Black, nos introducirá en los terrores, quizá de aspecto más psicológico, de los protagonistas. Las 3 historias son geniales, pero sin duda alguna, la más recordada es la tercera, donde un muñeco asesino cobra vida y hará lo imposible por acabar con la protagonista. En 1996 tuvo una secuela, bastante tardía, que también es interesante, trayendo de vuelta a la temible figura. Regresamos a los 60, esta vez con un cuento muy interesante. Peter Cushing, en el papel de un enigmático doctor que entra al compartimento de un tren donde hay 5 hombres a los que, mediante las cartas del tarot, les irá prediciendo el futuro. Las historias son magníficas, con ese tono entre lo gótico y lo macabro de las producciones británicas de la clásica Amicus. Entre los actores principales, un joven Donald Sutherland y el siempre carismático Christopher Lee. Una gran cinta del género, y no muy conocida. Y acabamos el vídeo con una joyita de los 70. En esta ocasión, de nuevo Peter Cushing, esta vez en el rol de dependiente en una tienda de antigüedades, irá proporcionando objetos a los diferentes compradores, pero con la salvedad de que cada uno de ellos lleva una historia detrás, además de que, si alguno de los mencionados compradores intenta aprovecharse o engañar al hombre, será castigado de alguna forma sobrenatural. Una muy buena película, una vez más, de la Amicus. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, daos una vuelta por el canal y dejad vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo. Retro saludos.